Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que va a encender la chispa de la curiosidad en todos ustedes, especialmente si son seguidores de esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que por sí solos ya evocan pasión, talento y por supuesto, esa química innegable que nos hizo suspirar. Pero la pregunta clave que hoy nos ocupa es, ¿qué le habrá pedido Demet a Can? Un te amo ya lo sabemos porque quien no ha suspirado al escucharlo en alguna de sus escenas, pero más allá de las palabras, qué deseo, qué anhelo, qué petición podría haber surgido entre estos dos, tan llenos de vida y proyectos. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, o al menos, a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en el fascinante mundo del entretenimiento y las celebridades. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es para muchos una historia que trascendió la pantalla. Desde que compartieron créditos en la exitosa serie Erkenci-Kuş, la conexión entre ellos era palpable. Sus personajes Sanem y Can vivieron un romance épico, lleno de altibajos, malentendidos y sobre todo, de un amor que parecía no tener barreras. Y es precisamente esa química en pantalla la que hizo que el público se preguntara si lo que veíamos era solo actuación, o si había algo más profundo, algo real, entre ellos. Han pasado cosas, hemos visto sus interacciones, sus declaraciones, sus momentos compartidos que para muchos alimentaron la llama de la especulación. Y es en ese caldo de cultivo de rumores, de esperanzas y de deseos de los fans, donde surge la pregunta que nos trae hoy aquí. Piensen en ello. Demet Özdemir, una actriz con una trayectoria impresionante, conocida por su talento, su belleza y su carisma. Can Yaman, un actor que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, con su personalidad arrolladora y su físico espectacular. Cuando dos personas con tanto magnetismo coinciden, la energía que desprenden es casi eléctrica. En el set de Erkenci-Kuş vivieron juntos miles de emociones, tanto delante de las cámaras como, presumiblemente, detrás de ellas. Fueron muchas horas de rodaje, de preparación, de compartir momentos íntimos para dar vida a personajes que se enamoraban perdidamente. Es natural que en ese contexto se forjen lazos, que nazcan afectos. Ahora, imagina la escena. Demet, quizás en un momento de reflexión, mirando a Can, sintiendo esa conexión especial que comparten. El te amo podría haber sido el principio, la puerta abierta a algo más. Pero, ¿qué más podría haber deseado o pedido? Si pensamos en la profundidad de su relación profesional, podrían haber sido cosas relacionadas con su arte. Quizás Demet admiraba alguna cualidad particular de Can como actor y le pidió consejo, o tal vez compartieron ideas sobre cómo mejorar una escena, cómo darle más matices a sus personajes. A veces las peticiones más significativas vienen en forma de colaboración, de un deseo mutuo de crecimiento y superación. La forma en que Can abordaba ciertas escenas, su entrega a la interpretación, su capacidad para transmitir emociones complejas, todo ello podría haber sido una fuente de inspiración para Demet. Ella, siendo una actriz sumamente dedicada, buscaría constantemente pulir su arte, y qué mejor maestro que alguien con quien comparte una conexión tan profunda y quien, a su vez, ha demostrado un dominio escénico excepcional. Pero no podemos obviar el componente romántico que siempre ha rodeado a esta pareja en el imaginario colectivo. ¿Podría haber sido algo más personal? Quizás un deseo compartido de un futuro juntos, de explorar esa conexión más allá de los límites de un proyecto televisivo. No es descabellado pensar que en medio de la intensidad de las grabaciones, surgieran sentimientos genuinos, y con ellos, la esperanza de que esa magia que creaban en pantalla pudiera trasladarse a sus vidas reales. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y es posible que en algún momento, Demet haya sentido la necesidad de pedirle a Can algo más que un simple amor de ficción. La presión de la fama, la constante exposición mediática, todo ello podría haber llevado a momentos de duda o de necesidad de reafirmación. Una petición de este calibre implicaría un deseo de ir más allá de las apariencias, de construir algo sólido y duradero, basado en la confianza y el afecto mutuo. Consideremos el impacto que Erkenci-Kuş tuvo en sus carreras. Ambos se catapultaron a la fama internacional gracias a esta serie. Se convirtieron en ídolos para millones de personas.
Y en ese torbellino de éxito, es normal que las vidas personales se entrelacen con las profesionales. Tal vez Demet, viendo el futuro brillante que tenían por delante, tanto individualmente como quizás como pareja, le haya pedido a Khan que mantuvieran esa luz, que siguieran brillando juntos, ya sea en proyectos futuros o simplemente apoyándose mutuamente en sus caminos. La posibilidad de mantener esa conexión, esa sinergia que también funcionó, podría haber sido un deseo tangible. En el mundo del espectáculo, donde las oportunidades pueden ser efímeras, preservar una alianza tan exitosa, tanto en el ámbito profesional como en el personal, sería una aspiración lógica. Pensemos en la intensidad de las escenas de amor que protagonizaron. Muchas veces, para transmitir esa pasión de forma creíble, los actores deben conectar a un nivel muy profundo. Es posible que esa conexión haya sido tan fuerte que en algún momento, las líneas entre la ficción y la realidad se hayan difuminado, y que esa confesión de te amo haya sido el preludio de una petición mucho más íntima y personal. Quizás Demet, sintiendo la fuerza de esos sentimientos, le pidió a Khan que exploraran juntos lo que esa química podría significar fuera de las cámaras. La vulnerabilidad que Demet demostró en tantas ocasiones, la profundidad de sus emociones al interpretar a Sanem, todo ello sugiere una actriz capaz de entregarse por completo. Si esa entrega se extendió a su vida personal, una petición de explorar una relación más allá de la pantalla sería totalmente coherente. Imaginen la valentía que se necesita para dar ese paso, para arriesgarse a poner en juego algo tan preciado como una química tan especial. Además, ambos son personas con mucha ambición y dedicación a su trabajo. Es probable que en algún momento hayan compartido sueños y aspiraciones. Quizás Demet le haya pedido a Khan que nunca perdieran esa pasión por contar historias, que siguieran creando personajes que conmuevan al público. O tal vez, en un plano más personal, le haya pedido que siguieran siendo esa chispa de inspiración mutua, que se impulsaran el uno al otro a alcanzar nuevas metas. La admiración entre colegas puede ser un motor muy poderoso. Demet, siempre mostrando una gran ética de trabajo y un compromiso con la excelencia, seguramente apreciaría esa misma dedicación en Khan. Una petición para mantener esa llama de ambición encendida, para seguir empujándose mutuamente hacia nuevas cumbres profesionales, sería un reflejo de su carácter. Otra posibilidad, que siempre nos gusta explorar en este canal, es la de los proyectos futuros. Después del éxito rotundo de Erkencicus, era lógico pensar en la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Quizás Demet le pidió a Khan que estuvieran atentos a futuros proyectos que pudieran hacer juntos, que siguieran creando esa magia que tanto adoraba el público. La posibilidad de una nueva colaboración entre ellos es algo que muchos fans anhelan con fervor. Imaginen la expectativa, la ilusión de verlos reunidos en otra historia. Este tipo de petición no solo estaría motivada por el éxito pasado, sino también por el deseo de reencontrar esa conexión que tanto disfrutaron y que el público tanto aclamó. Podría haber sido una conversación estratégica, un acuerdo tácito para estar abiertos a futuras oportunidades que les permitieran revivir esa magia. También es interesante pensar en el plano de la amistad. Más allá de cualquier posible romance, Demet y Khan compartieron un momento crucial en sus carreras. Es muy posible que hayan desarrollado una amistad sólida y sincera. En ese sentido, la petición de Demet podría haber sido algo tan simple y a la vez tan valioso como un apoyo incondicional, un estar ahí en los buenos y malos momentos. La amistad, cuando nace en circunstancias tan intensas, puede ser un tesoro invaluable. La camaradería que se forma en un set de filmación, compartiendo largas horas y desafíos creativos, puede dar lugar a vínculos profundos y duraderos. Una petición de amistad, de lealtad y de respeto mutuo, sería un gesto de madurez y de reconocimiento del valor que uno tiene para el otro. Y claro, no podemos dejar de lado los rumores y las especulaciones que siempre rodean a las celebridades. A lo largo de su relación profesional, hubo muchos rumores sobre un posible romance. Y aunque ambos han sido discretos, las miradas, los gestos, las interacciones en redes sociales, todo alimentaba esa narrativa. Si hubo algo más allá de la amistad, la petición de Demet podría haber sido la consolidación de esa relación, la decisión de hacer público lo que sentían, de apostar por un futuro juntos. En un mundo donde la discreción es a menudo recompensada, dar un paso hacia la apertura y la oficialización de una relación sería una declaración de intenciones poderosa. Una petición en este sentido implicaría un deseo de romper barreras, de enfrentar juntos las cámaras y el escrutinio público, y de construir un camino común. Incluso si pensamos de forma más general,
a veces las mayores peticiones son las más sencillas. Quizás Demet, en un momento de honestidad, simplemente le pidió a Can que fueran felices, que encontraran su propio camino, que se permitieran vivir y amar libremente sin presiones externas. Es una petición universal, pero que cobra un significado especial cuando se dirige a alguien con quien se ha compartido tanto. El deseo de felicidad, tanto personal como profesional, es algo que todos anhelamos. Una petición de este tipo reflejaría una profunda preocupación por el bienestar del otro, un deseo de verlo prosperar independientemente de la relación que hayan tenido. Sería un gesto de desinterés y de profundo afecto. Por supuesto, la belleza de este tipo de interrogantes es que nos permiten soñar, imaginar, crear nuestras propias historias. No tenemos la respuesta definitiva, y quizás nunca la tengamos. Pero esa incertidumbre es parte de la magia. Nos mantiene expectantes, nos hace seguir observando, nos invita a especular. Y en el caso de Demet y Can, su historia, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido un constante alimento para nuestra imaginación. La química entre ellos era tan potente que era imposible no fantasear con lo que podría haber sido, o lo que podría ser en el futuro. Las historias de amor que nacen en la pantalla a menudo capturan nuestra atención porque reflejan nuestros propios deseos y anhelos. Lo que sí es innegable es el talento y la conexión que Demet Özdemir y Can Yaman tienen como profesionales. Su trabajo en Erkencikus fue una clase magistral de cómo dos actores pueden complementarse a la perfección, creando personajes entrañables y una historia que caló hondo en el corazón del público. Ese te amo que intercambiaron en la serie no fue solo un momento de guión, sino la culminación de un viaje emocional que ellos supieron transmitir con una autenticidad conmovedora. Esa habilidad para hacer que un guión cobre vida, para infundirle alma y verdad a sus personajes, es lo que los ha convertido en figuras tan queridas. Cada mirada, cada gesto, cada palabra resonaba con una verdad que iba más allá de las líneas escritas. Y volviendo a nuestra pregunta central, ¿qué más podría haberle pedido Demet a Can? Quizás le pidió que recordaran siempre este tiempo, este proyecto que los unió de una manera tan especial. Que atesoraran los recuerdos, las risas, las emociones compartidas. O quizás en un gesto de generosidad le pidió que él, Can, siguiera brillando, que continuara persiguiendo sus sueños con la misma pasión que siempre lo ha caracterizado. Este tipo de peticiones son un reconocimiento de la huella que uno deja en el otro. Sería un deseo de que el legado de su colaboración perdurara, no solo en la memoria del público sino también en la de ellos mismos. En resumen, hemos explorado varias facetas de lo que Demet Özdemir podría haberle pedido a Can Yaman, más allá de ese te amo, que resonó en la pantalla. Desde deseos profesionales y artísticos, hasta anhelos personales y románticos, pasando por la simple pero poderosa petición de amistad y apoyo mutuo. Lo cierto es que su historia ha sido una fuente constante de inspiración y especulación, y esa es parte de su encanto. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el exigente mundo del entretenimiento, nos ofrece un sinfín de posibilidades para la interpretación. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en esta reflexión. Ha sido un placer desgranar este enigma con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue esa petición? ¿Qué les gustaría que Demet le hubiera pedido a Can? Dejen sus comentarios aquí abajo, me fascina leer sus ideas y sus puntos de vista. Compartir nuestras percepciones y especulaciones es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.